Muy buenas a todos. Continuando un poco con los temas de estructura atómica, vamos a hablar un poco de la fórmula mínima y la fórmula molecular. En este caso, también recordemos que a la fórmula mínima se le dice fórmula empírica. Bien, es bastante común encontrar el concepto como fórmula empírica. Y quiero aclarar algo que para lo que sería fórmula mínima, más que nada lo vamos a tomar como un concepto matemático y no tanto como algo práctico a la hora de hacer química. Bien. Bueno, la fórmula mínima, como tenemos acá escrito, indica la relación entre los menores números enteros con que se puede expresar la proporción entre átomos justamente de una fórmula química. Bien. Y la fórmula molecular indica el número de átomos de cada elemento existente en la molécula del compuesto. Por ejemplo, C3H6, un compuesto que pertenece al grupo de los alquenos. No es necesario que en este momento sepamos cómo se llama este compuesto. Esto que tenemos acá es la fórmula molecular, mientras que CH2 es la fórmula mínima. Bien. A ver, ¿por qué? Porque nosotros, si a la fórmula molecular dividimos sus atomicidades por un máximo común divisor, que en este caso para el 3 y para el 6 es el 3, 3 dividido 3 queda 1 y 6 dividido 3 queda 2. Bien, con lo cual llegamos a CH2. Recuerden que cuando tenemos un 1 en las atomicidades, en los subíndices, no hace falta escribirlo. Bien. Bueno, la fórmula molecular del benceno es C6H6. Está formada por 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno, mientras que la fórmula molecular del ácido nítrico es HNO3, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3. La fórmula empírica para el benceno es entonces CH. Claro, si nosotros agarramos el benceno, a sus subíndices, el 6 y el 6, los dividimos con 6, nos queda 1 y 1, que serían los numeritos que estarían acá, que bueno, como es el 1 no se escribe. En este caso la fórmula empírica y la fórmula molecular no coinciden. Vemos que claramente son distintas. Pero si miramos la fórmula del ácido nítrico, la realidad es que no tenemos ningún máximo común divisor. Porque fíjense que la fórmula es HNO3. O sea, tendríamos un 1 acá, un 1 acá. Dividir por 1, que sería lo máximo que podríamos utilizar para dividir, no tendría sentido, dejaría todo igual. Bien. En este caso, en el caso del ácido nítrico, sí coincide su fórmula mínima o empírica con su fórmula molecular. Bueno, un dato importante es que sustancias con diferentes fórmulas moleculares pueden tener la misma fórmula empírica o mínima. Bien. Por ejemplo, podríamos hablar del azufre 2 o del azufre 8, que son compuestos moleculares que existen en la realidad, pero para ellos dos tendríamos exactamente la misma fórmula mínima, que sería el azufre 1, en este caso azufre a secas. Bien, hay infinidad de casos donde podemos ver esta situación. Bueno, vamos a ver un ejemplo como para que no quede nada más en la teoría. Y acá dice lo siguiente: se analizó un compuesto y se encontró que estaba formado por los elementos hidrógeno y nitrógeno en una proporción de masas de 0,25 gramos de hidrógeno, a ver, acercamos un poquito, y 1,75 gramos de nitrógeno. Determina la fórmula mínima y molecular del compuesto sabiendo que su masa molar es de 32 gramos. Bueno, lo que vamos a hacer es valernos de la fórmula de la masa molar, a lo mejor haciendo algún despeje. Recordemos que la masa molar de un determinado compuesto o elemento es su masa sobre su número de moles. Bien, esto es M en cursiva, esto es N en cursiva. Bien, y esto es M en mayúscula.
Entonces, como nosotros tenemos el dato de la masa, lo que vamos a hacer, y acá nos interesa, bueno, los datos de las masas molares, aclaro que los podemos conseguir de tabla porque estamos refiriéndonos a elementos, así que vamos a poder trabajar con la tabla sin ningún problema. En el caso, recuerden que los numeritos de los valores de las masas molares los obtienen a partir de lo que serían los números atómicos, perdón, los números másicos, acá arriba. Bien, en el caso del hidrógeno la masa molar sería este numerito de acá, que lo vamos a redondear a 1, expresado en gramos. Bien, si este 1 decimos es un gramo, nos estamos refiriendo a un mol de hidrógeno. Bien, que son un montón de átomos de hidrógeno. Recuerden que un mol es una cantidad de sustancia, representa un mol representa una cierta cantidad de partículas elementales. Bien. Y en el caso del nitrógeno lo vamos a redondear a 14. Acá tenemos 14,0067, el número másico, que si lo expresamos en gramos, eso se refiere a la masa de un mol de nitrógeno. Bien. Por lo tanto, lo que vamos a decir es que tenemos el número de moles va a ser igual a la masa sobre la masa molar. Bien, simplemente me llevé de la fórmula que tenemos acá el número de moles a multiplicar y la masa molar a dividir. Bien, entonces si nosotros queremos averiguar el número de moles de hidrógeno, lo que hacemos es escribir su masa, 0,25 gramos de hidrógeno, y la masa molar del hidrógeno, como recién vimos de tabla, es 1 gramo de hidrógeno, bueno, cada un mol de hidrógeno. Bien, ahora, gramo de hidrógeno con gramo de hidrógeno se van, y 0,25 dividido 1 me queda 0,25. Con lo cual, el número de moles de hidrógeno es 0,25 moles. Bien. Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo para el número de moles del nitrógeno. En este caso, la masa del nitrógeno es dato, 1,75 gramos de nitrógeno. Y la masa molar del nitrógeno es 14 gramos por mol. Bien, 14 gramos de nitrógeno por mol de nitrógeno. Simplificamos acá los gramos de nitrógeno. Y nos queda, esto lo vamos a hacer con la calculadora, 1,75 dividido 14, 0,125, el número de moles de nitrógeno, 0,125 moles. Bien. A la hora de escribir lo que sería la fórmula mínima, lo que vamos a hacer es, quiero aclarar una cosita antes que nada. Acá la respuesta la tenemos, pero el orden en el caso del nitrógeno y el hidrógeno se escribe al revés. Es un caso medio excepcional porque, bueno, se refiere a un grupo de una cadena que forma parte de los hidrocarburos, que se llama grupo amino. Bien. En general los hidruros no metálicos, o sea, hidrógeno más un no metal, sí se escriben al revés. El caso típico del ácido clorhídrico. Pero bueno, en el caso del grupo amino, la forma correcta de escribirlo es primero el nitrógeno y después el hidrógeno. Bien. Un detalle que por ahí no importa tanto para este tema, pero lo aclaramos porque, bueno, la respuesta está al revés. Bueno, lo que tenemos que hacer para encontrar entonces la fórmula mínima es a los numeritos que tenemos acá, que conseguimos acá, los vamos a escribir como subíndices. En este caso, bueno, para el nitrógeno tenemos 0,125, no es necesario la unidad. Y para el hidrógeno tenemos 0,25. Bien. Y los dividimos por el más chico de ellos. En este caso, el más chico entre 0,125 y 0,25 es 0,125. Bien. Como podemos ver, acá simplificando me queda 1 y acá simplificando me queda 2. Bien. Con lo cual, la fórmula mínima sería
NH2. Bien, esto podemos poner acá, fórmula mínima. Mínima o empírica, como le quieran decir, está bien. Por otro lado, tendríamos que ver si esta es la fórmula molecular a partir del dato de la masa molar. Acá nos dice que la masa molar es 32. A ver, si nosotros acá hiciéramos la suma, por ejemplo, para sacar la masa molar del NH2, tendríamos que hacer la atomicidad por el AR, que sería la masa atómica relativa expresada en gramos. Bien, a ver, atomicidad, recuerden que son los numeritos que están acá abajo. En el caso del nitrógeno es el 1. Por, ¿cuál es la masa atómica relativa del nitrógeno expresada en gramos? 14, ya lo vimos de la tabla. Bien, más la atomicidad del hidrógeno, que es 2. ¿Cuál es la masa atómica relativa del hidrógeno expresada en gramos? 1 gramo. Bien, acá vemos que tenemos 14 más 2, 16 gramos por mol. Bien, esta sería la masa molar de este compuesto. Como podemos ver, no coincide con la del enunciado, así que lo que deberíamos hacer, porque justo en el enunciado es 32, sería multiplicar por 2 todas las atomicidades que tenemos acá. Como a veces puede resultar que tenga cierta dificultad encontrar ese factor, lo que podemos hacer es, la masa molar de nuestro compuesto va a ser el valor de la masa molar de la fórmula mínima por un determinado factor X. Bien, de esta manera, este factor X sería, digamos, el valor por el cual tenemos que multiplicar a la fórmula mínima para llegar a la fórmula molecular. Bien, entonces tendríamos, lo que queremos averiguar es esto. La masa molecular es dato, 32 gramos por mol, y la masa molar de la expresión mínima sería 16 gramos por mol, que lo llevo a dividir. Y vemos que este factor de multiplicación, simplificando, me queda 2. Bien, con lo cual sabemos que a la fórmula mínima la tenemos que multiplicar por 2 en lo que respecta a sus subíndices. Bien, vamos a tener N2H4. Bien, y esto sería la fórmula molecular. Bien, fórmula molecular. Bueno, gente, espero que se haya entendido. Vamos a hacer algunos ejemplos más en los próximos videos para que se vean las posibles variedades de ejercicios que hay para estos temas. Son muy sencillitos, no hay demasiadas complicaciones, pero si algo no se entendió, lo pueden dejar en la caja de comentarios. Gracias, chau chau.